los españoles. Como ves, ahí desde donde sale esta música tan fuerte, es ahí, ese piso de este señor Sergi Andreu Ferrer Mafi, el que alquiló el señor Rajoy, alquiló para ir a adoptar a mis hijos y venía a violarles y traerles en sus anillos de pedófilos donde violan los niños y les violan aquí siempre. Le cambian de pisos. Aquí es un hotel 7 estrellas de violación de los niños nacional. Estamos aquí en Valencia, Avenida Dr. Peset Alexandre, número 110, puerta 40. Ahí abajo te sorprenderás que el que tiene a mis hijos viene a comprar 2 pisos aquí, después de que yo le había cogido cortándome la luz. En esta casa no tengo luz ahora más de un año desde que han cogido a mis hijos. Entonces yo le cogí en la cámara de la luz, cortándome la luz. Vino la policía, nos separó, pero le llevó. Ellos se fueron a hacerme denuncia. Este era el primer paso del señor Rajoy dentro de la vida de mis hijos, solamente porque yo rechazó de poner fuego en el campo de Amigdaleza en Atenas 6 días antes de las elecciones. Y si yo lo hubiera hecho, el PP de la Grecia hubiera ganado. Pues cuando yo rechacé de poner el fuego, después yo veo que mi vida está en peligro. Mi vida está en peligro de la muerte. ¿Yo qué hago? Yo denuncio los hechos. Estos hechos yo les denuncio por fax, porque yo les denuncio por fax a todos los ministerios de la Grecia, al Europol, al Juzgado Internacional de los Derechos Humanos. 16 páginas escritas. Querían que yo ponga fuego en el campo de Amigdaleza 6 días antes de las elecciones, en la noche, durante las 2 y las 3 por ahí. Y cuando yo rechazo la oferta, me quieren peligrar mi vida. Yo denuncio los hechos. Para proteger mi vida, denunció los hechos. Mi vida fue protegido en este estilo. Mi mujer muerta, Mariano Rajoy. La madre de mis hijos muerta, mis 2 hijos robados por Rajoy. Y les vienen a violar aquí hasta mis oídos. Ellos están llorando, yo estoy oyendo. Yo me levanto, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a llamar a la policía? Ha ocurrido 100 veces. Yo he llamado a la policía 2 veces, pero cuando los caballeros vienen, me apartan de vista. Ellos se van ahí y salen. Todos los pisos, aquí la gente son pagados para que sus pisos sean usados. Hay muchos juegos aquí. Aquí no hay quien viva de Rajoy. Hotel donde los niños son violados. Mis 2 hijos son violados. Todas mis identidades están en Facebook. Yo soy Joseph Ashu Mfongang. Soy de Camerún, Kumba. Y que todo el mundo sea. Aquí me dieron el nombre del gay negro. Han intentado radicalizarme pagando la gente, pagando mucho dinero. ¿Cuántos millones has gastado, señor Rajoy? Aquí en Valencia, patrocinando Chios en mi contra, patrocinando todo tipo de tramas y traumas. Eres una vergüenza, ¿sabes? Esto es diciéndome que yo tengo cojones.
violando a mis hijos y me dice que si tengo cojones, yo vengo con tus hombres armados. Habéis intentado asesinarme más de 4 veces, pero 4 veces os puede contar como ça, así, en las fechas. Es una vergüenza. Porque ahora ya no tenemos podemos para proteger para hacer llamamiento para que tenemos la transparencia en el país. Pretenden no existir. Estamos en un mundo común donde si hay 100 españoles, hay 30 Podemos, hay 20 Podemos, hay 10 Podemos. ¿Dónde están? Ellos no están viviendo, ellos solamente se observan como una película, como mi vida se está degradando cada día. Servicio social, Ana Fornés, ¿qué has hecho? Es normal que un padre no vea a sus hijos, pero sus hijos son follados cada día. Yo sé que sois ayudados por la Iglesia Católica y por el gobierno y sois una ONG, no podéis ir mucho lejos. Pero entonces, si no podéis ir lejos, ¿quién irá más lejos en una situación como aquella? Tú sabes toda la historia, dime algo. Tú no eres española, levántate por tu bandera, ¿no? Y por la corona. Ana Fornés, ¿qué está pasando? Mira, ahora han cambiado el sistema. Sergi Andreu Ferrer Mafi alquila a los niños y les pone ahí, ¿entiendes? Esta es la música que ellos nos dan esta tarde después de que hemos discutido un poquito porque ellos están enfadados que yo estoy haciendo llamamiento. Mis niños han sido torturados también esta tarde. Ayuntamiento, ¿vosotros no sabéis algo? No sabéis algo, pero yo he notado que había un Audi que siempre viene aquí y saliendo con mis hijos, un Audi negro y tintado, vitros tintados. Sí, viene y sale en esta finca, pero siempre que viene y sale, hay policía local protegiendo. En aquella época, ¿qué está pasando, ayuntamiento? ¿No sabéis? Ahora el PP y el PSOE y el Podemos se juntan en el violo de unos niños negros. ¿Por qué? Desde que yo he escrito esta carta mío de 16 páginas, yo creo que no he vuelto a leerlo 3 veces, porque yo solamente al abrirlo para leerlo, yo empiezo a vivir el dolor. ¿Entiendes un poquito, no? Este se llama vivir el dolor por la humanidad. Yo no podría vivir más, hacer más. Es la prueba que me queréis poner con violar a mis hijos para que yo venga a demostrar cómo de King Kong estoy. ¿Cómo de King Kong estoy? ¿Cómo King Kong estoy? ¿Qué me estáis radicalizando? Es el hombre blanco contra un pequeño familia negra. Habéis matado a mi mujer. Habéis robado a mis hijos. Hace ahora 2. Más de un. Desde el día 25 de octubre 2016 no he visto a mis hijos. Y habéis violando a mis hijos solamente cuando venís, les violan. Y para mostrar, para poder fabricar un ambiente de que en esta finca suele haber muchos ruidos. Entonces, para que parece que puede ser que oyaba la música en vez de las voces de mis hijos. Este tipo de ambiente es nuevo en esta finca. Nunca hemos tenido este tipo de ambiente. Es mentirosa, prefabricada. Señora Hoy, yo acabo de ganar a tus psiquiátricos satánicas, a tus psicólogos satánicas una vez más. Gracias.